Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video en este canal en algoritmos y programación en Python desde cero. En este nuevo video, si no han visto los videos anteriores, les recomiendo mucho si quieren aprender esto de Python y poder tener bases fundamentales para poder conseguir un empleo evolucionando en este curso, lo podemos lograr. En este nuevo video vamos a ver las estructuras de datos en Python. En Python tenemos diferentes estructuras. Si se dan cuenta, vamos a trabajar en Visual Code. Quiero pasar del entorno que utilizamos de Google Colab, quiero pasar a Visual Code. Para eso nosotros tenemos que descargar de la página oficial de Python. Descargamos de la página oficial, colocamos acá Python. Y nosotros acá tenemos, por ejemplo, entramos acá, tenemos la última versión. Podemos descargar la última versión, 3.10. Yo recomiendo bajarla a 3.9. Porque pues la última versión casi siempre viene con complicaciones en ciertas librerías. Porque no es la versión, sino son las librerías que no se adaptan a la nueva versión. Les recomiendo utilizar Python 3.9. Bueno, descargan la versión, luego descargan un editor de código porque ya tienen el lenguaje, pero ahora falta un editor de código. Entonces para eso ustedes utilizan Visual Code, porque pues es una librería abierta, entonces utilizan Visual Code. O la librería que tengan el editor de código que ustedes quieran. Está PyCharm, pueden continuar con Google Colab, no hay ningún problema. Ahora, fundamental, vamos a abrir, luego de que instalen Python y tengan Google Colab, abren Google Colab y tengan Visual Code, van a extensiones, descargan la de Python, le dan acá en extensiones, instalar la de Python y listo, ¿vale? Ahora, fundamental, entonces vamos a ver. Primero le damos el nuevo archivo, Python. Y podemos cerrar esto acá. Excelente. Y nosotros vamos a ver unas estructuras de datos interesantes que existen en Python. La primera estructura de datos que existe en Python es las listas. Las listas es un conjunto de elementos donde yo guardo cualquier cosa. Llámese valores nulos, cualquier tipo de variables. Nulos, enteros, strings, objetos. Combinados pueden tener, por ejemplo, hagamos un ejemplo. Lista prueba. Mi lista, para hacer una lista en Python tenemos que hacerlo mediante estos símbolos exóticos. Y nosotros si lo queremos inicializar vacía, pues la inicializamos vacía de esa forma. Ahora, si nosotros queremos, por ejemplo, agregar objetos, decimos, bueno, agreguemos el objeto 1, el objeto hola, el objeto 3.5 y también objetos de la programación orientada a objetos que existen en Python, que eso lo podemos ver más adelante, no se preocupen. Ahora, las listas tienen diferentes, lo pueden hacer de esta forma, lo pueden hacer aquí así, lista 2 y lo pueden hacer como list, ¿sí? Así también pueden declarar una lista. Fundamental, las listas o las estructuras de datos tienen ciertos métodos que nos ayudan a hacer el manejo de esas estructuras de datos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero añadir un elemento a la lista, yo utilizo el nombre de mi lista, lista prueba, punto, y se dan cuenta todos los ejemplos, los métodos que tiene un objeto de tipo lista en Python. Ahora, vamos a ver qué tiene cada método. Append me agrega un elemento a la lista, ¿sí? Clear me limpia la lista, como su nombre lo indica. Copy me hace una copia de la lista, pero por valor. Si no saben qué es una copia por valor o por referencia, les recomiendo un video que es pasar parámetros por valor o por referencia. ¿Qué pasa? Resulta que hay algo que sucede en estos lenguajes, y es que si yo digo lista es igual a otra lista y yo manejo esta, se modifican ambas. Para eso uno utiliza copy, para no tener ese aliasing. Count, no recuerdo qué hace count. Insert me agrega un elemento a la lista, pero me la agrega en la posición que yo quiera. Pop me elimina un elemento por índice. Remove me lo elimina por valor, es decir, si yo le digo quíteme el hola, lo quita. El reverse creo que lo vuelve al contrario, y el sort me lo organiza. Le dejo debiendo de tarea. El resto de funciones muy poco se usan. Entonces, bueno, sí se usan mucho, pero en mi caso muy poco las he usado. Así que continuemos. Por ejemplo, agregamos un elemento, append.
¿Qué hace append entonces? Dice append object to the end list. Ok, entonces hagamos lo siguiente. Vamos a hacer un método que no sabemos qué hace. Por ejemplo, count. ¿Qué hace count? Y dice return number of ocurrencias del valor. Retorna el número de ocurrencias de un valor. Interesante. Es decir, retornaría cuál es la cantidad tal vez. Vamos a ver, probemos. Hagamos el intento aquí y aprendamos de una vez. Para eso guardamos. Me dice, bueno, ¿dónde lo quiere guardar? Yo lo quiero guardar aquí en el escritorio. Córrelo. Listo. Ya sé. Cuenta la cantidad de veces que aparece un valor en la lista. Eso es lo que hace. Eso es lo que hace, exactamente. Es decir, me dice cuántas veces está un elemento en una lista. Perfecto. Otra estructura, la segunda estructura que vamos a ver el día de hoy son los diccionarios. Los diccionarios son súper fundamentales en Python, súper usados en Python. Entonces, un diccionario se categorizan, se valen por estos símbolos. Así que son unas llaves. Aquí falta un igual, one moment please. Un momento, por favor, ya, listo. Esto significa, hey, hágame un diccionario. ¿Cuál es la característica fundamental de un diccionario? Que es que el diccionario tiene dos valores fundamentales, una clave y un valor. Entonces yo puedo decir, bueno, el diccionario, ¿cierto? Tiene un valor que es Daniel, que es nombre, y el valor, una llave, y el valor es igual a Daniel, ¿sí? O yo lo puedo hacer así. Yo puedo hacer esto como lo tengo acá. O puedo también añadirlo acá. Por ejemplo, apellido. Y digo Fuentes. Fuentes. Ya. Cuando yo lo corro, no pasó nada porque no tengo ningún print. Pero pues puedo hacerlo así. Listo. Habiendo hecho esto, decimos, bueno, Daniel. Aquí está, mira. Apellido Fuentes, nombre Daniel. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que yo quiero saber cuáles son recorrer el diccionario. Para eso nosotros utilizamos lo que vimos en la clase anterior, que son los ciclos. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos for key in diccionario, ¿cierto? Y luego decimos print key. ¿Qué pasa si yo le digo print key? Vamos a ver. Me imprime apellido y nombre, es decir, me imprime las claves. Pero si yo quiero los valores, que son esos que están de este lado, nosotros decimos, ven acá. Si quiero los valores, pues imprímame los valores. Me imprime. Entonces yo digo diccionario, en la clave key, muéstreme esto. Daniel, ¿qué pasa? ¿Qué métodos tiene un diccionario? Buena pregunta. Tiene muy parecidos a las listas. Tiene el limpiar, el copiar, el traerme un elemento. Tiene ítems que me trae todos los ítems de un diccionario. Me trae las keys de un diccionario. Elimina un elemento, elimina por un ítem, etcétera, etcétera, etcétera. Me trae los valores, por ejemplo. Entonces, en ese orden de ideas, es decir, ¿qué pasa si yo le digo utilicemos un método? Utilicemos el punto get que está por acá. Punto get y decimos, como esto es un método, nombre. Vamos a ver qué pasa. Listo. Él me imprime dos veces. Bueno, obviamente me va a imprimir dos veces Daniel porque esto tiene dos llaves, entonces me lo recorre. Pero bueno. Perfecto, ya tenemos hechos dos estructuras de datos. Hay una estructura de datos que me gusta y es muy interesante. Bueno, importante. Si yo llego a un diccionario y le cambio el nombre a Felipe y tiene el mismo key, él va a reemplazar ese elemento. Aquí no nos dimos cuenta, pero si yo imprimo acá, ya, si yo le imprimo acá, él se va a dar cuenta que reemplazó por el nuevo el valor anterior. ¿Listo? ¿Para qué se usan los diccionarios? Para escribir datos que no se repitan, para tener en cuenta, por ejemplo, categorías o tickets. Entonces yo digo, hay 5 rojos, entonces rojo es el key y el valor es 5, por ejemplo. Hay otra estructura de datos que me gusta mucho en Python que se llaman los conjuntos. Los conjuntos, poco se explica, los conjuntos se utilizan para poder añadir
son listas, pero cuyos elementos no se pueden repetir. Entonces decimos conjuntos.add y agregamos varios números. Agreguemos un 2, pero varias veces. Y si ustedes se dan cuenta, si yo al final imprimo conjuntos, nos damos cuenta que solamente se agregó una sola vez dentro del elemento. Y si yo agrego otro número, por ejemplo un 3, nos damos cuenta que se agrega el 3. Esta estructura de datos es muy útil a la hora de nosotros tener que ese sentido de nosotros meter información que no se repita. Ahora, teniendo listas, diccionarios, nosotros tenemos y conjuntos, nos damos cuenta que nosotros le damos uso a los ciclos que vimos en la clase anterior. ¿Listo? Estos son los tipos de estructuras que hay en Python, los más utilizados, los que por lo menos veremos en este curso. Así que no siendo más, muchísimas gracias. No olviden ver los videos anteriores, no olviden comentar, no olviden darle me gusta, no olviden suscribirse al canal si les gustó el contenido, no olviden comentarme cualquier pregunta, duda, PQR que tengan acerca del canal. Así que nos vemos en el próximo video, que no será tan lejos como el anterior, que me demoré casi 20 días, perdón.